Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su unidad de aprendizaje de habilidad verbal para sexto semestre. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es teorías lingüísticas. Bueno, vamos a identificar en este tema precisamente dos elementos importantes. Por una parte, las corrientes lingüísticas y por otra parte, las teorías del lenguaje, ¿sí? Que precisamente influyen con la lingüística, ¿verdad? Bueno, eh, primeramente las principales corrientes lingüísticas fueron tres, que es el funcionalismo, el formalismo y el cognitivismo. ¿A qué se refiere el funcionalismo? Bueno, el funcionalismo precisamente se refiere que es la función de los elementos que componen cada una de las lenguas, ¿sí? Y también habla de tareas lingüísticas como el estudio de la fonología, la morfología, la sintaxis y precisamente el lenguaje literario. Esos son elementos que dentro del funcionalismo, en esa corriente, los podemos distinguir. Dentro del formalismo, otro elemento que se me pasaba a decirles, importante es el dato del autor, y que precisamente fueron nombrados así por Jacobson, Trubetskoy, Mukerowski, ¿sí? Son precisamente nombres así muy complicados. Refiriéndome a otra corriente lingüística es el formalismo. Dentro del formalismo, precisamente esta corriente se empieza a generar en la segunda década del siglo XX, donde enfoca su atención en la relación de la lengua entre lo emocional y lo poético. Y precisamente nos habla de la constitución fónica del verso, la entonación como principio constructivo del verso, la métrica, el ritmo en el verso y en prosa y la relación entre ritmo y semántica en poesía. Así como también se consideran algunos elementos específicos tanto en los fonemas, en la prosodia, en el ritmo y la entonación. Otra corriente significativa fue precisamente también el cognitivismo. Dentro del cognitivismo, pues se crea la necesidad del uso de la semántica, que en este caso, para que el individuo, en torno a sus habilidades cognitivas, pues se diera cuenta de su forma de expresarse, ¿verdad? De su lenguaje. Por lo cual también se enfocan en funcionamiento del lenguaje como una herramienta cognitiva de representación, de comunicación e interacción entre los individuos. Por eso el cognitivismo en esta corriente se logra identificar un poquito más en los procesos de lo que las personas realizamos. Se enfoca en esos procesos. ¿Por qué? Porque pues obviamente si yo quiero saber cómo mis estudiantes aprenden, me voy a enfocar en identificar sus procesos, ¿verdad? Si entendieron la instrucción, si entendieron precisamente cómo generar el producto y cómo generaron o cómo elaboraron ese producto, porque me voy a enfocar en ese proceso. Eso en cuanto a las tres corrientes lingüísticas. Ahora vamos a hablar de las teorías del lenguaje. Bueno, aquí en su libro de texto mencionan en la página 72 algunas teorías del lenguaje, como lo es la de Assure, lo que es Vygotsky, Skinner, Chomsky y Brunner, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la de Assure, ¿sí? La de Assure precisamente es una teoría del lenguaje que nos habla de la lingüística en general. Estudia de manera muy concreta aquellos métodos específicos y el objeto de estudio que queremos conocer y precisamente definirlo. Esa es la idea de esta teoría del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo enfocarme en los actos del habla y pues cabe aquí en esta parte, ¿verdad? Cabe aquí en distinguir cómo es un acto de habla, cómo debe de ser, el formalismo al redactarlo y pues ejemplos, como en el caso del discurso, por ejemplo. Vamos a pasarnos a otra teoría del lenguaje, como lo es la teoría de Vygotsky. Vygotsky, en un libro que se llama El pensamiento y el lenguaje, nos menciona una teoría importantísima, en la cual explica la estrecha interconexión que debe de haber entre el lenguaje oral
y el desarrollo de los conceptos mentales. Es decir, no es lo mismo que nos demos cuenta cómo hablamos si no estamos conectando estas ideas con lo que estamos diciendo, ¿sale? Entonces es muy importante también que haya una congruencia y Vygotsky lo marca como una teoría del lenguaje también, pensamiento y lenguaje. Ok, de ahí nos vamos a otra teoría del lenguaje que es la que marca el famoso Skinner. Skinner nos habla del conductismo. El conductismo expone una idea de que el desarrollo del lenguaje es a través de estímulos o esfuerzos, perdón, o refuerzos que se generan precisamente al dar esa comunicación. Por ejemplo, como en esta parte de Skinner, esta teoría es muy conductual, es observar las conductas al momento de comunicarnos, pues entonces yo voy a ver si mis estudiantes están participando, por ejemplo, veo la intervención de mis estudiantes, hay un estímulo, ¿verdad? A lo mejor el felicitarlos, el decirles, ay, alumnos, está excelente, qué bueno, muy bien, felicidades, lo estás haciendo muy bien. Y ese es un estímulo que le estoy dando al estudiante para que precisamente esa teoría de conductismo se lleve a cabo. De ahí, si yo veo que el comportamiento de los alumnos, en lugar de ser positivo, es negativo, pues ya no le voy a dar un estímulo, al contrario, voy a tratar como de evitar, ¿verdad?, que esté constantemente en participación porque no hay una congruencia en su lenguaje, no hay una congruencia en su comunicación. Otra teoría muy diferente es la de Chomsky. Chomsky precisamente él genera o es creador de la gramática transformacional generativa. Aquí dentro de esta gramática transformacional generativa nos habla de un sistema de análisis lingüístico. Está relacionado precisamente a la filosofía que Chomsky está marcada. ¿A qué se refiere? Bueno, precisamente se refiere a dar una estructura muy diferente para poder adquirir un lenguaje, ¿sí? Y esa estructura va enmarcada a la parte social con todos los seres humanos. Es decir, que mi contexto debo de tener comunicación con los que me rodean para poder establecer una gramática transformacional generativa, ¿sale? Y que yo voy a ir aprendiendo con lo que voy observando, con lo que voy identificando lo que acontece a mi alrededor. Y de ahí me paso a otra teoría del lenguaje que es la de Brunner. Precisamente Brunner nos menciona en su libro Acción, Pensamiento y Lenguaje, nos refiere a algunos modelos de representaciones como por ejemplo el modelo enactivo, que es el modelo de acción, el icónico, que es el de pensamiento, y el simbólico, que es el de lenguaje. Y nos plantea precisamente el desarrollo del lenguaje a través del niño, cómo él creó su teoría de acción, pensamiento y lenguaje a través de los procesos y cambios que ha tenido el ser humano en diferentes etapas, por ejemplo, refiriéndose más en la niñez. Espero esto les haya servido para complementar todas las actividades que van a realizar ahora en su plataforma. Chequen sus instrucciones, revisen, complementen sus tomas de apuntes y suban las evidencias de una manera legible. Hasta la próxima, chicos.